Listo, chicos. Continuamos. Entonces, estamos viendo dentro de los síntomas neurológicos toda la parte de alteración neurológica que puede tener el paciente, como lo son debilidad, fatiga, mareo, confusión, incoordinación, afasia. ¿Saben qué es afasia? Afasia es que el paciente no puede hablar bien, tiene dificultades para poderse comunicar, ¿sí? Eso es afasia. Cambios en el comportamiento, estupor, pues que el estupor es un estado de inconsciencia en el que se encuentra el paciente, pues que su capacidad mental y física pues eh, no tiene respuesta a estímulos. ¿Sí? Letargo, visión borrosa y pues en casos ya extremos se presentan convulsiones, coma y muerte. ¿Sí? Entonces, por eso es importante controlar la hipoglicemia oportunamente, porque cuando el cerebro se queda sin glucosa mucho tiempo, puede terminar presentando todas estas alteraciones de las que les estoy hablando. Lo que les digo, muchas personas no le toman importancia a la hipoglicemia, pero pues si ustedes se dan cuenta, es una enfermedad que puede traer graves consecuencias si no se trata oportunamente. Bueno, bueno, algo importante. Profe, qué pena, ¿la puedes devolver un momentito? Algo importante, pues digamos en los niños, la sintomatología es muy inespecífica, ¿sí? En el periodo neonatal, o sea, los chiquitines recién nacidos pueden presentar flacidez, o sea que el cuerpecito no tiene como nada de tono muscular, pueden presentar apnea, o sea que se quedan sin respiración por momentos, pueden tener un llanto débil, pueden tener irritabilidad, o sea, lloran y no se calman con nada, y pueden tener también convulsiones y coma. Obviamente, pues en un niño tan pequeñito, pues digamos que es mucho más inespecífica esta sintomatología. Listo, profe. ¿Listo? Pero es importante pues tener en cuenta que a muchos neonatos les da hipoglicemia o porque la mamá también es diabética y digamos que esto es muy común que se pueda presentar. Ya, Profe, es dime. que Juliana no puede ingresar porque no le has dado permiso. Ya te miro. Dame un segundito porque no me aparece. Ah, ya. Listo. Listo, entonces, bueno, en los neonatos pasa eso, entonces es mucho más difícil, digamos que decir que se trata de una hipoglicemia por los síntomas inespecíficos, pues porque es más inespecífico en un pequeñito. Ya en los pacientes más grandecitos ya es más fácil porque es el cuadro muy similar al de los adultos. También presentan problemas de visión borrosa, convulsiones, somnolencia, estupor, o sea, sueño, estupor, ¿sí? Eh, y, entonces, pues bueno, ya con estos pacientes, con los niños más grandecitos es un poco más fácil dar un diagnóstico. Entonces, los síndromes clínicos de hipoglicemia pueden estar divididos en dos clases. Uno son los síndromes clínicos post-absortivos. Estos ocurren horas después de la comida. Entonces, digamos que el paciente comió y horas después está con hipoglicemia, que no es lo que debería pasar. ¿Por qué? Pues porque acabo de consumir alimentos.
pues se clasifica en síndrome clínico post-absortivos. O sea, esto significa que se absorbe muy rápido la glucosa, ¿sí? Y el otro es hipoglicemia reactiva o postprandial. Postprandial significa después de haber comido algo. Esta ocurre en relación con la ingesta de comida o con la carga de glucosa. Entonces, son los pacientes que comen, pero digamos que se comen muy poquito y pues obviamente la reserva de glucosa no es la suficiente o la carga de glucosa es muy bajita. Entonces, en un caso, en uno de los casos es porque el paciente come y se absorbe muy rápido la glucosa. Digamos que horas después ya es como si no hubiera comido. Y en la otra, de pronto la ingestión de comida o la cantidad de glucosa pues no es suficiente. Entonces se pueden dar estas dos situaciones, ¿sí? Listo. Entonces, dentro del diagnóstico, durante un episodio de hipoglicemia, en personas que son saludables, los síntomas se manifiestan con concentraciones de glicemia menores de 60. O sea, es decir, si ustedes son personas sanas que les da un episodio de hipoglicemia, lo que debería hacer es que la glicemia sea menor a 60. ¿Sí? No debería ser menor, teniendo en cuenta que fue un episodio que les dio de pronto por, no sé, por un ayuno prolongado o demás. Entonces, pues lo que dice la literatura es que cuando la disfunción cerebral puede iniciar con glicemias inferiores a 50. Pero yo pues, pienso que también depende de otras causas, de otros factores, ¿no? Es importante siempre hacer adecuada anamnesis o adecuada valoración al paciente, pues preguntarle sobre también los antecedentes, y todo lo que pueda apuntar y ayudarnos a hallar una posible causa de su hipoglicemia. Obviamente al principio pues es muy difícil hacer un diagnóstico de este tipo, debido a que de una u otra forma el sistema está ayudando a contrarregular eso, las hormonas, el hígado, entonces muy difícil determinar en un principio que se trata de poner un diagnóstico de hipoglicemia, porque se puede presentar el evento de hipoglicemia y después se puede hacer otro examen y ya el paciente está, digamos que normal, más estable, pues porque en el organismo se está compensando con las hormonas que ya les dije y el hígado, entonces es muy difícil. Sin embargo, pues se hacen niveles séricos de glucosa. Pues esto se da porque obviamente los síntomas de glicemia ocasionalmente pues son inespecíficos y es necesario confirmar los niveles bajos de glucosa en sangre. Pues es lo más fácil para hacer y no es tan costoso. Entonces, igual se deben evaluar según la sospecha clínica también, se debe evaluar cómo está la función renal, la función hepática y la función de la hipófisis, que es donde se produce el cortisol. Ya cuando es una hipoglicemia prolongada, tanto el cortisol como la hormona de crecimiento, que son las que nos ayudan a contrarregular, las vamos a encontrar alteradas. Entonces, digamos que esto también son indicios y ayudas que nos pueden orientar hacia un diagnóstico más prontamente.
Y por otro lado están los niveles del factor de crecimiento que es una insulina, es parecida a la insulina, es un factor que es muy parecido en su composición a la insulina. Entonces, este se utiliza para el diagnóstico de tumores de células de los islotes en el 50% de los casos. No es una prueba diagnóstica rutinaria, pero nos puede ayudar a saber si se están presentando problemas en los islotes del páncreas y también nos pueden ayudar a orientar un poco más el diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no son tantos, aquí no hay que tomar que radiografías, que imágenes diagnósticas diferentes, hay que tomar exámenes muy específicos que nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Porque básicamente todo está relacionado con el funcionamiento del azúcar en la sangre, de la glicemia. Entonces, si se dan cuenta, aquí es muy específica el diagnóstico. O sea, el diagnóstico se hace con los niveles séricos de glucosa y en muchos de los casos con unos niveles de una hormona de un factor que es muy similar a la insulina. De resto, no hay que tomar más pruebas para determinar eso. Y más la sintomatología que pueda presentar el paciente, obviamente, eso nos puede llevar y orientar a un diagnóstico más preciso. Bueno, digamos que dentro del tratamiento hay opciones de que se haga un tratamiento prehospitalario, hospitalario y específico. Pues en lo prehospitalario se debería hacer, se puede hacer digamos que en la casa, antes de llevar al paciente si ya está, digamos, complicándose, y se hace de esta manera. Entonces, cuando el paciente está consciente y puede recibir alimentos, si es un familiar nuestro que está en la casa y que nos damos cuenta que está con hipoglicemia porque le tomamos la glicemia con el glucómetro, que es el aparato del que les hablaba ayer, entonces nosotros le tomamos la glicemia, el glucómetro, tenemos la tirita, se le pone una tira al glucómetro y ahí le pinchamos con una lanceta, se le toma con una gotica de sangre y ahí nos muestra cuánto está. Si vemos que el paciente está por debajo de 60, nuestro familiar o con quien estemos está por debajo de 60 la glicemia, y el paciente está despierto, consciente, alerta, puede comer, se dan 4 cucharadas de azúcar. Esto equivale más o menos a 20 gramos de glucosa. Pues eso es lo que se hace inicialmente. Si tenemos opción de colocarle medicamentos, entonces esto ya puede ser prehospitalariamente, pero digamos ya lo puede hacer el paramédico en la ambulancia, bueno, cuando se traslada el paciente, porque pues no mejoró definitivamente con el azúcar. Se administra un medicamento que se llama glucagón. El glucagón es el medicamento pues, que nos va a ayudar a producir glucosa y es una jeringuita que, como se dan cuenta, está aquí en la fotico. Es una jeringa que viene ya, digamos, prellenada y viene con una agujita muy delgadita para poderla aplicar subcutánea, o también se puede aplicar intramuscularmente. Pues acuérdense que la aplicación subcutánea se puede hacer en el área más donde hay más tejido adiposo, como en el abdomen o en el bracito. ¿Y cuál es la diferencia entre la subcutánea y la intramuscular? Pues que la subcutánea la colocamos en la parte de la grasa del paciente, la parte grasita, y la intramuscular sí alcanza a tocar el músculo
el músculo ya sea del brazo, de la cola, de la pierna, generalmente en el brazo, se puede poner intramuscular o en la cola. Entonces se coloca el medicamento. Si se puede, se canaliza una vena. Se canaliza una vena y se administra una ampolla de dextrosa en agua destilada. Dextrosa en agua destilada significa esa sigla DAD al 50%, que es como esta bolsita de líquidos que ven aquí abajo. Esa es la dextrosa en agua destilada al 50%. Entonces se administra una ampolla por la venita. Los pacientes que son alcohólicos son los pacientes pues que lamentablemente hay muchos pacientes que no pueden dejar el alcohol, que ya es un vicio, pues no lo pueden dejar, pero pues digamos que en ese caso ya no se puede hacer nada. Se le debe administrar un medicamento que se llama tiamina, la tiamina es la misma vitamina B1, que ayuda a convertir los carbohidratos en energía. Entonces, antes de administrarle esa dextrosa, debemos darle tiamina pues para que ayude a convertir esto que le estamos administrando en energía, o sea, para que la tolere y no tenga pues inconvenientes. Si ya es muy grave la hipoglicemia, hay que pasarle a los pacientes un bolo de dextrosa de estos mismos líquidos, un bolo de dextrosa en agua destilada, seguido de un goteo continuo o mantenimiento mientras se logra que el paciente coma algo. Entonces digamos que el bolo es lo que les digo, se le pasa rápido, se le puede pasar el bolo y después de un bolito, una bolsa, y después de esto ya se le puede dejar una cantidad de glucosa. Si se dan cuenta, se inicia con glucosa al 50%, que tiene un alto contenido, pero después se le puede dejar dextrosa al 5% o al 10%, que es de muy bajo contenido, un contenido mucho más bajo de glucosa. La primera, del 50%, es como para ayudar a recuperar el paciente y a que suba un poquito el azúcar. La otra ya es de mantenimiento, como para tenerlo ahí controladito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Listo. Entonces, bueno, antes de irnos a las indicaciones de hospital, tratamiento hospitalario, vamos a mirar cuáles son las indicaciones para hospitalizar a un paciente con hipoglicemia. Entonces, una de las indicaciones es los pacientes que reciben hipoglicemiantes orales o insulina de acción prolongada. Entonces, si un paciente que tiene hipoglicemia, nosotros detectamos, pues es un paciente diabético que está recibiendo hipoglicemiantes o insulina, pues es un criterio para hospitalizarlo porque seguramente pues los medicamentos fueron los causantes de la hipoglicemia. Los pacientes en los que no encontramos ninguna causa de hipoglicemia también es una indicación para dejarlos hospitalizados. Y los pacientes con déficit neurológico persistente. Entonces también es otra indicación para dejar al paciente hospitalizado, llámese somnolencia, letargo, bueno, cualquiera de las, mareo, vómito, cualquiera de los síntomas que pueda presentar que nos lleve a decir que podemos estar sospechando de una hipoglicemia con un daño neurológico. Entonces, cualquiera de estas causas, cualquiera de estas indicaciones de hospitalización pueden darse.
Bueno, entonces dentro del manejo hospitalario, digamos que algo que hay que tener en cuenta es que en la población pediátrica, después de tomar los exámenes de orientación diagnóstica, eh, se debe administrar glucosa endovenosa que se hace digamos que hay diferentes protocolos, pero aquí les muestro como uno de los que se maneja, eh, de los que se puede manejar, pero depende pues también de cada institución. Entonces, se recomienda un bolo inicial de solución de glucosa al 10%, de 2 a 2,5 mililitros por kilogramo. Pues como es para niños, pues tiene que ser la dosis calculada pues para no excedernos y causar de pronto edemas o demás cosas. En 2 o 3 minutos. Si la glucosa no aumenta más de 35 miligramos, se puede repetir el bolo. Eso es para pacientes pues, que tienen la glucosa por el piso realmente. Se puede repetir el bolito. Entonces, un bolo son de 2 a 2,5 mililitros por kilo. Y si, por ejemplo, el niño pesa 8 kilos, serían más o menos 16 centímetros o mililitros que habría que administrarle, ¿sí? Luego se debe establecer una infusión continua, igualmente con glucosa al 10%, a una velocidad de 5 a 8 miligramos por kilo. Mililitros. Ahí es mililitros por kilo. Por minuto en neonatos y de 3 a 5 mililitros por kilo en lactantes y niños ya más grandecitos. Se debe procurar mantener la glicemia por encima de 50. Si no se observa respuesta después de los 2 bolos, se debe administrar un medicamento que se llama hidrocortisona. Hidrocortisona que es un corticoide. Y se administra 5 miligramos por kilo, es decir, intravenosos. Porque pues ustedes saben que si es cortisona, debemos ayudar a las hormonas cortisol a que actúen y nos ayuden a contrarrestar estas situaciones que se están generando. Y en los adultos se inicia infusión de dextrosa al 5% con el objetivo de mantener la glicemia por encima de 100. Vamos que en los niños, lo ideal es poder llegar por lo menos a mantenerla en 50 y en los pacientes adultos sí, lo ideal es llegar a mantenerla en 100. Pues es conveniente monitorizar frecuentemente el nivel de glucosa sanguínea, también para ir mirando la tasa de administración de glucosa que vamos administrando, porque pues no, tampoco nos podemos exceder porque nos podemos ir para el otro lado. Se debe iniciar la ingesta de alimentos pues cuando el estado de conciencia lo permita. Si el paciente está inconsciente, pues obviamente hasta que no recupere su estado de conciencia no se le puede ofrecer alimentos, ingestión de alimentos, no puede tener ingestión de alimentos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dentro del tratamiento específico, pues básicamente es tratar de sacar los medicamentos que produzcan o empeoren el estado de hipoglicemia. Si vemos que es un paciente que está tomando un paciente diabético que está tomando ciertos medicamentos, o puede que no sea diabético, pero por ejemplo esté consumiendo aspirina o los otros medicamentos que pueden provocar la hipoglicemia, pues tratar de averiguar y la idea es remover estos medicamentos, pues porque son los que están empeorando el cuadro. Cuando de pronto se presentan de pronto masitas o problemas
en los islotes que son los que producen en el páncreas, pues se puede mirar la opción de remover por medio de cirugía esos tumores, ¿sí? De manera pues que no nos afecte tampoco la producción de insulina. Y el pronóstico de estos pacientes, pues primero depende de la causa que produzca la hipoglicemia. Y segundo, bueno, si la causa de la hipoglicemia es ayuno, se identifica y es tratable, pues el pronóstico es muy bueno, ¿sí? Sin embargo, se debe tener en cuenta que las células nerviosas solo tienen como fuente de energía la glucosa circundante y una reducción prolongada en la glicemia puede ocasionar daños irreversibles. Entonces, si bien es cierto que es un paciente que está en ayuno y se ha identificado y se le corrige, perfecto, pero ya cuando esta glicemia ha causado de pronto estragos en las células nerviosas, en la parte del cerebro, pues ya es mucho más difícil poder controlarlo y puede ocasionar lo que dice ahí, daños que ya no se van a poder revertir. Entonces, esto es lo más importante. Si el paciente tiene hipoglicemia reactiva, los síntomas, o sea, que se reactiva, es muy probable que los síntomas se manejen pues también se manejen de manera fácil. Pero ya cuando hay un daño neurológico, ya es donde se complican las cosas. ¿Listo, chicos? Eso es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Quedó un poquito claro. Digamos que fueron tres temas que se relacionan con lo mismo, con la misma producción de insulina, la glucosa, así que los mecanismos de producción de insulina y todo, pues la fisiopatología es muy similar, pero pues se comportan de manera diferente en cada una de sus fases. No sé si tengan dudas o les haya quedado un poquito revuelto todo, o más bien quedó claro. ¿No hay dudas? Bueno, chicos. Entonces, porfa, para recordarles la clase, igual hoy es jueves, mañana nos vemos, pero para que no se nos olvide el sábado nuestro encuentro de 6 a 8, ¿listo? Para recordarles. Y mañana nos vemos entonces a las 8 para seguir viendo manejo de alteraciones endocrinas y metabólicas. ¿Listo, chicos? Entonces, como no hay dudas ni preguntas, entonces, pues bueno, terminamos. Profe, yo tengo una preguntita, pero no es de la clase. Dime. Es que ahí en la página de la universidad dice que mañana hay un encuentro por Zoom. En la página de la universidad no sabía. Ahora dice, Universitaria de Colombia le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema grados técnicos, que mañana a las 10 de la mañana. Ah, ¿qué tema van a manejar? No, yo no sé. ¿Grados técnicos qué dijiste? Dice, tema grados técnicos, hora 22 de mayo del 2020 a las 10 a.m. Pues la verdad no creo que sea referente a este grupo, pero sin embargo yo voy a averiguar con el director, con el director y les comento, pero yo creería que es las personas que se van a graduar ahorita, no sé, pensaría yo, según tú me dices el tema. Pero yo les averiguo y pues si algo les confirmo para que se conecten, pero no he recibido ninguna información, así que asumo que no es con nuestro grupo. ¿Listo? Pero pues si es así, yo les aviso. Mañana a primera hora le escribo al director, al decano y les confirmo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, que pasen buena noche, que descansen y nos vemos mañana. Bueno, profe, gracias. Bueno, Muchas gracias. Buenas que noches. descansen, chicos. Buenas noches. Chao, profe. Hasta Gracias. luego. Chao, profe. Chao. Listo, profe, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe.
Bueno, chao, Milagros.